Hola, soy Josh Bernstein. Estoy en Italia investigando una de las imágenes más perdurables del Imperio Romano, los gladiadores. Forzados a luchar por su libertad en un espectáculo sangriento, Hollywood describe a los gladiadores como prisioneros, esclavos y salvajes. Estoy siguiendo los pasos de estos guerreros legendarios para comprobar realmente cómo vivieron y murieron. Adentrándose en lo desconocido. Seguro que conocen el dicho "todos los caminos llevan a Roma". Bien, durante el apogeo de la hegemonía romana, esto era cierto, Roma era el centro del imperio. Pero también lo era para los gladiadores, ya que esta ciudad y su mundialmente famoso Coliseo era el centro más importante de los combates entre gladiadores. Cuando hablamos de gladiadores, la mayoría pensamos en películas como Espartaco, donde para sobrevivir, los esclavos curtidos en la batalla tenían que luchar a vida o muerte. Sin embargo, pruebas encontradas recientemente sugieren que los gladiadores eran algo más que unos guerreros salvajes como nos ha hecho creer Hollywood. Me propongo averiguar la verdad sobre cómo eran realmente los gladiadores, cómo vivían y cómo murieron. Las respuestas quizás les sorprendan. En el 509 a.C., Roma emergió como un estado agresivo y expansionista, que llegó a conquistar el sur de Europa, Oriente Medio y el norte de África, en su afán por convertirse en el imperio más grande y poderoso del mundo. A pesar de la caída del imperio en el 476 después de Cristo, la lengua, arquitectura, arte y legislación romanas siguieron teniendo influencia en la sociedad actual. Mi viaje comienza volviendo a la escuela. A la escuela de gladiadores. Creo que será interesante. En posición. En prevención. En prevención. Ataque derecho. Ataque derecho. Ataque izquierdo. Ataque izquierdo. ¿Listo? Gladiadores. En prevención. En prevención. Esta academia, o Ludi, entrena a los hombres para luchar como se hacía hace 2000 años en el deporte más famoso de la antigua Roma. Alex. Encantado. ¿Qué tal? Te daría la mano, pero en la antigua Roma no era así, ¿lo sabías? No. Hay que agarrar el antebrazo. Vale. Y si no lo conocías, por si acaso, le aprietas el brazo Ya. y deslizas la mano, Bien. para asegurarte de que el otro no tiene nada No tiene armas. bajo la manga. De ahí viene la expresión. Saludo de gladiadores. Alex Mariotti es instructor de una organización llamada Grupo Histórico de Roma. Ataque derecho. Ataque derecho. Su objetivo es estudiar cómo luchaban los gladiadores practicando el combate. Ahora están entrenando los reclutas. Tú serás uno de ellos, claro. ¿Siempre van así vestidos? Antes de empezar mi entrenamiento, nos dirigimos a la armería para que Alex me enseñe las armas que se usaban en este peligroso juego. ¡Guau! Alucinante. Una buena colección de armas de destrucción, ¿eh? Oh, un tridente. ¿Y la red? Y la red, un clásico en las películas de gladiadores. El tridente. Intentas clavárselo al adversario al tiempo que tratas de lanzar la red. Esto es una sica. De hecho, la palabra sicario, asesino en italiano, viene de sica. Bien, ¿cómo la usarías? ¿Doblando la esquina? Exacto, sí. ¿De veras? Sí, Ah, esto es un gladius, ¿no? sí, es la espada corta. ¿De ahí proviene la palabra gladiador? Exacto, deriva de la propia espada, que tiene un filo romo, y cuando la golpeas contra otra, ¿No está mal? suena bien, ¿eh? Sí. Imagina que estás en la arena, luchando. Imagínate el eco que se oía. ¿Un efecto teatral? Claro. Para averiguar qué han descubierto Alex y sus gladiadores modernos sobre estos juegos de hace 2000 años, le he pedido que me deje entrenar. Posición. ¿Esto es lo primero en la escuela de gladiadores? Es lo primero. Bien. Es lo básico. ¿De acuerdo? Bien, primero así, Sí. ¿vale? Vale. La dejas caer y... adelante. Mi entrenamiento comienza con la rudis, una espada de madera usada para aprender los 7 movimientos básicos de espada. ¿Estás listo? Sí. Vale. Bien. Golpe 1, a la cabeza.
En el pasado, se obligaba a cada gladiador a hacer un juramento y entregar su vida a su propietario. Si no cumplía sus órdenes, era castigado con el látigo, el hierro de marcar o amenazado de muerte con la espada. 2 abajo. Sí. Gira. Bien. A diferencia de lo que vemos en las películas, este intenso entrenamiento podía prolongarse un año antes de que el gladiador estuviese listo para luchar en la arena. Un paso adelante, flexión y abajo. Bien, perfecto. Veo que se te da bien. Ahora me gustaría que te hicieses una idea de lo que significaba ser gladiador. Y para ello, quiero que te metas en el personaje. Lo mejor será que te vistas como ellos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Espartaco, Máximo, Yoshiko. Aquí estoy. Das el pego, das el pego. Me veo ridículo. Estás genial. ¿Es lo reglamentario? Lo reglamentario Atuendo de de un gladiador. héroe gladiador. Es de un profesional. La vestimenta era muy importante. Aún tienes sangre de las luchas anteriores para recordarle a la gente el gran combate contra tu enemigo. Pero estos serían los hombres a los que te enfrentarías. Si yo estoy ridículo, fíjense en ellos. Bien, el primero ¿Sí? es un reciario. El tridente en una mano y la red en la otra. Reciario. Tracio, Mirmilo, Oplomacus y este es el Provocator. Y después había extras, como tú. No sé si tienes claro cuál es tu mejor baza en la arena. Pues ninguna. Espera. Ya lo tengo. No es broma. ¿Por qué? En la arena, si eras guapo, tenías que aprovecharlo y sacarle partido, porque las mujeres adoraban a los gladiadores guapos. Así que no llevarías uno de esos, ni uno de esos, llevarías algo de este tipo. Te protege la cabeza, te protege las mejillas, pero al mismo tiempo, cuando salgas, las mujeres podrán verte la cara y por lo tanto... ¿En serio? Sí, ¿Podemos hacer una prueba? claro. En posición, ¿vale? Sí. ¿Listo? Mi preocupación es la distancia. Sí. Puedes atacarme desde medio metro. Eso es, ¿vale? Bien, entendido. Tienes A ver, tu arma. veamos. ¿Listo? Así que Adelante. si hago esto, Eso es. ¿y puedo lanzarte esto? Sí, No es muy divertido. eso es, ya está. ¿Estás bien? ¿Te he hecho daño? Tranquilo, sobreviviré. Es aquí donde la técnica y el entrenamiento ayudan. Es obvio que con tal variedad de armas y técnicas, ser gladiador era bastante más difícil de lo que nos hacen creer las películas. Cada vez que Alex y sus alumnos se visten, intentan desvelar aún más verdades ocultas. En eso consiste la arqueología experimental. Se trata de ponerte la armadura, el casco, las armas, probarlas y decir, esto funciona, esto no funciona. Yo no estoy preparado. ¿Podrían enfrentarse entre ellos para hacerme una idea de cómo es un combate? Sí, por supuesto. Desde el momento en que un gladiador pisaba la arena, su vida pendía de un hilo. Un hecho que convierte a estas películas en éxitos de taquilla. Pero estoy a punto de averiguar si el deporte más sangriento de la historia era tan mortífero como nos ha hecho creer Hollywood. Estoy en Roma, en una moderna escuela de gladiadores, donde 2 luchadores expertos se disponen a pelear. Una oportunidad para comprobar si los gladiadores son tan brutales como los describen las películas. ¿Qué te parece? La entrada no está mal, ¿eh? ¿Nada mal? Pues ahora verás luchar a 2 gladiadores tal como lo hacían en la antigua Roma. Que empiecen los juegos. Saludo. Salve. Gladiadores. Luchad. ¡Guau! ¡Qué rápido! Sí, es increíble que con armas de ese tamaño consigan hacerlo así. Alex, ¿los combates siempre son a muerte? No, que va. Hay varias modalidades. Desarmar al contrario, también combates a primera sangre o a muerte, que es el más famoso. Vale. Según Alex, con algunos emperadores, el 90% de los combates finalizaban sin víctimas. En muchos casos, si los gladiadores luchaban con valentía, ambos podían esperar abandonar la arena con vida. Eso estuvo muy bien. Buen movimiento. Parad. Ya está, se acabó. ¿A muerte? No. Está haciendo algo denominado hablocusa en latín.
Está preguntando, ¿he luchado bien? ¿Merezco la vida o la muerte? Respuesta que te corresponde como invitado de honor. ¿Y tengo que hacer esto para vida y esto No. para muerte? El pulgar levantado en la antigua Roma se usaba cuando veías pasar a una hermosa dama. No le silbabas, esto era un símbolo fálico, así que olvídate de eso. Sí. Pensaba que significaba vida. Bueno, eso es lo que hacen en las películas. Lo que hacían era extender la mano y o bien señalar hacia abajo para muerte, así o así. ¿Qué has decidido, Yoshiko? Creo que Yoshiko prefiere vida. Que viva. Vita. Yoshiko está hoy de buenas. Me sorprendió descubrir que algunos perdedores abandonaban la arena con vida. Pero si el entrenamiento de los gladiadores daba valor a sus vidas, quiero saber cómo vivían realmente. Hollywood nos hizo creer que vivían enjaulados y en la miseria. Pero para averiguar la verdad, me dirijo al Ludus Magnus. Construido originariamente por el emperador Domiciano entre el 81 y el 96 después de Cristo, el Ludus Magnus era el más grande de los 4 centros de residencia y entrenamiento de gladiadores en Roma. Darius, Hola, Josh. he quedado con Darius Aria, un experto en cultura romana antigua, para saber cómo era la vida de los gladiadores que vivían aquí. Bien, esto era el suelo de la arena. Bien. Solo se ha excavado parcialmente, pero se aprecia que era una arena muy amplia. Es fácil imaginar a muchos gladiadores luchando, entrenando, preparándose para una buena ejecución. Construido a la sombra del Coliseo, en este terreno vivían los mejores gladiadores del imperio. En la estricta sociedad jerárquica de Roma, estos guerreros vivían para entretener a los acaudalados aristócratas romanos, altos cargos del gobierno y militares de alto rango. Tratados oficialmente como esclavos, como meras posesiones, los gladiadores constituían la clase social más baja. Estaba fijándome en los muros. ¿Los ladrillos que se ven hoy en día tienen el mismo aspecto que en aquella época? No, tendrían un aspecto más majestuoso. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Los romanos cubrían todas sus estructuras hechas de ladrillo con algo, como frescos o como en este caso con una especie de mármol. Seguramente esta fuera la escuela decorada con más lujo de todo el mundo antiguo. Según Darius, los emperadores poseyeron y controlaron la mayoría de las escuelas de gladiadores, lo que significaba que las instalaciones, sobre todo aquí en Roma, tenían que estar a la altura de su rango. Durante la excavación encontraron fragmentos que no se han llevado y todavía siguen aquí. ¿Esto de aquí? Sí, ese montón. Estas son las piezas que habrían estado sobre la pared. También hay pedazos de columnas. Es precioso. Sí, Todo el muro cubierto de mármol, ¿no? eso es. Un muro blanco espectacular y reluciente. Y sin embargo eran esclavos. Eso es lo irónico. Conceder todos estos lujos a alguien que pertenece a la escala social más baja. Mientras visito las ruinas de este antiguo complejo majestuoso, descubro que la vida de un gladiador profesional quizás fuera más cómoda de lo que sugieren las películas de Hollywood. Así que esta era una de sus habitaciones. Exacto. Calculamos que aquí habría unas 4, quizás 5 camas. ¿Era posible tener una habitación individual? Eso dependía mucho de tu estatus, de cuánto dinero proporcionaras a tu amo. Vale. Cuanto Así más que- alto fuera tu estatus, podías optar a un alojamiento mejor. Si eras una gran estrella, podías tener una de estas para ti solo. Mientras los gladiadores se preparaban, no solo aquí en el Ludus Magnus, sino en cualquier otra escuela, se les permitía divertirse. Sí, bueno, tenían una asignación y podían gastarse ese dinero en emborracharse. O podían gastárselo en prostitutas. Si disfrutaban de un buen estatus e influencias, podían ir a los baños, a darse un masaje o unas friegas. ¿Podían salir? Sí, tenían cierta libertad de movimiento y podían ir a otras partes de la ciudad, era algo posible. Pero al final de los juegos, o la mayoría de los días, volvían a sus cuarteles. Siguen perteneciendo a alguien y ese alguien quiere saber dónde están y tenerlos vigilados. La imagen popular del gladiador despiadado y sanguinario queda rápidamente desplazada por la de un guerrero bien entrenado que cosechaba los frutos de su éxito. Me dirijo ahora al sur, a Pompeya, una ciudad muy ligada a la historia de los gladiadores. Fue aquí donde se construyó el primer anfiteatro en torno al 80 a.C. Y espero que esta visita me ayude a entender mejor cómo eran estos gladiadores. La explosión del Vesubio, en el año 79 después de Cristo, creó una cápsula del tiempo. Una ventana desde la que contemplar la vida en Pompeya.
Para ayudarme a explorar esta ciudad antigua me acompaña el profesor Barry Strauss de la Universidad de Cornell. ¿Son los cuarteles? Sí, estos son los cuarteles de los gladiadores, donde vivían y entrenaban. Como el Ludus Magnus. Como el Ludus Magnus de Roma, sí. Una de las cosas interesantes que encontramos aquí son unas listas con los nombres de los gladiadores que entrenaban aquí. Y esas listas son importantes porque nos confirman que algunos gladiadores, en lugar de ser esclavos, eran en realidad hombres libres y ciudadanos romanos. Pero yo pensaba que todos eran esclavos. No, la mayoría eran esclavos, pero un número considerable, quizás un tercio de ellos, eran ciudadanos. Renunciaban voluntariamente a su libertad durante una serie de años para convertirse en gladiadores. ¿Querían ser gladiadores? Querían ser gladiadores, sí. Les resultaba emocionante formar parte de la vida de los gladiadores y en muchos casos se sentían atraídos por la celebridad, por la emoción, por la violencia, por los aplausos y en algunos casos incluso por el dinero. Los arqueólogos han encontrado indicios de la celebridad de la que gozaban los gladiadores por toda Pompeya. Las calles de Pompeya están llenas de carteles, como este, en los que se anunciaban elecciones o espectáculos de gladiadores. De hecho, podemos ver algunas pruebas de cómo era este culto a la celebridad de los gladiadores. Como las vallas publicitarias de hoy en día. Sí. Se irían cambiando con regularidad. Exacto. Ya. Aportan mucha información sobre cuántos luchaban normalmente en los juegos, que solían ser unas 20 parejas de gladiadores. Caray. Bien, es aquí. Pero no son estas las únicas pruebas de la fama de los gladiadores. La ciudad también está llena de grafitis hechos por sus incondicionales. ¿Ves? Alguien ha garabateado aquí una escena de un combate entre gladiadores. Aquí hay uno. 2 gladiadores. ¿Y se sabe quién los dibujó? Eran incondicionales. ¿Sus fans? Sí, sus fans. Es una buena muestra de su pasión por el deporte. En cierto modo, es algo parecido a los cromos coleccionables o a una especie de página web en la que expresaban lo que opinaban de los gladiadores. Obviamente la vida de gladiador proporcionaba cierta fama. Mientras continuamos nuestro recorrido por Pompeya, puedo ver cómo los oriundos consideraban a sus gladiadores unos verdaderos ídolos. Bienvenido a la casa de Obelio el Intrépido. Bonita casa. Sí, es una... Es muy grande. Sí, es la casa de un rico. Esto es un dormitorio. Y suponemos que pertenecía a un hijo de la familia. Echa un vistazo y verás lo bellamente que está decorado. Bien, y si te acercas aquí, verás que en la pared hay algo muy inusual. Fíjate lo que hizo el que habitaba este dormitorio. ¿Es un gladiador? Es un gladiador. Y está muy bien dibujado. Sí, está muy bien hecho. ¿Se sabe quién lo hizo? Creemos que lo hizo un adolescente que ocupaba este cuarto. Suponemos eso por la altura de las figuras. Si fueran obra de un adulto, estarían más arriba. ¿Hay alguno más? Sí, hay unos cuantos más en este cuarto. Los detalles de estos dibujos reflejan la gran pasión del artista por el deporte. Sin embargo, dado que el joven procedía de una familia muy rica, su fascinación por los gladiadores no sería exacerbada. Hacerse gladiador significaba adentrarse en el lado salvaje. Era una forma poco respetable y poco ortodoxa de subir de categoría y enriquecerse en la sociedad romana. E incluso gran parte del interés que despertaba un gladiador era ese lado salvaje. Así que el gladiador tenía, digamos, 2 roles diferentes. Por un lado eran valientes, Sí. y eso los rodeaba de cierta aura que la gente respetaba. Pero al mismo tiempo eran, por así decirlo, inferiores a las prostitutas. Sin duda. Los restos dejados por sus seguidores en Pompeya revelan una atmósfera tan excitante que los hombres libres estaban dispuestos a vivir como esclavos para formar parte de ella. Nada que ver con los guerreros maltratados que muestran las películas de Hollywood. Por ahora, aún no he recabado datos directos de los propios gladiadores. Pero eso está a punto de cambiar. Voy de camino a la ciudad romana de Éfeso, en Turquía. Fue allí donde hace poco unos arqueólogos hallaron algo asombroso. Un gran cementerio que podría contener huesos de gladiadores. 10 veces más grande que Pompeya, Éfeso era la puerta de entrada a Asia Menor y una de las ciudades más importantes del mundo antiguo.
En la actualidad, la única forma de apreciar la magnitud y trazado de esta ciudad antigua es desde las alturas. Por ello he contratado un ultraligero para verla desde el aire. Volaremos en esto, ¿no? Sí. Pero no está muy claro si podremos volar hoy. Puede que el tiempo hoy Sí, las condiciones. no sea muy bueno por las turbulencias. Quizá tengamos suerte, Bien, pero no puedo asegurarlo. ahora mismo no lo sabe. Un general turco lo intentó hace un par de horas y era solo un vuelo de prueba, pero duró 10 segundos. Espero que el nuestro dure más. Sí, espero. ¿Estás listo? Todo listo. Adelante. El piloto dice que puede volar con estas turbulencias, así que podremos ver los restos de esta ciudad antigua. Hace unos 2000 años, Éfeso albergaba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba a poca distancia de una arena de gladiadores con 25.000 asientos. Está justo ahí debajo. Aunque el templo fue destruido por los godos en el 262 después de Cristo, gran parte de la arena aún se conserva. Había unas cuantas turbulencias, ¿eh? Sí, ya lo noté, ¿verdad? Pero no me quejo. Teníamos viento cruzado de 22 nudos y aterrizamos igual. Normalmente no vuelas con un viento superior a 5 o 6 nudos. Con 22 es toda una experiencia. Pero el vuelo fue espectacular. Sí. Me encantó. Tras verlo desde el aire, me dispongo a visitar el templo de Éfeso. Aquí, en esta antigua arena de gladiadores, he quedado con Sabine Ladstetter, de la Academia Austríaca de las Ciencias. ¿Era considerable la población de gladiadores aquí en Éfeso? Sí, era bastante considerable. Sabine está en Éfeso para ayudarme a desentrañar los misterios del Imperio Romano. Sospechamos que algunos de aquellos gladiadores fueron unos verdaderos héroes aquí en Éfeso durante los siglos II y III después de Cristo, comparables a las actuales estrellas del fútbol como Sí. Diego Maradona o David Beckham. Ya. Y a raíz del importante hallazgo que realizasteis aquí, adquirieron notoriedad los gladiadores de Éfeso. Fue toda una sorpresa. Encontramos tumbas de gladiadores en los alrededores de Éfeso, a las afueras de la ciudad. Sabine y sus colegas fueron los primeros en encontrar huesos de gladiadores. Pero la gran sorpresa es lo que los huesos desvelan acerca del modo de vida de los gladiadores. Durante el Imperio Romano, Éfeso se convirtió en la ciudad más importante de Asia Menor. En ella se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Templo de Artemisa. Fue aquí donde un grupo de arqueólogos realizó un increíble descubrimiento. Por primera vez en la historia, los científicos creen haber identificado un antiguo cementerio de gladiadores. Y tienen huesos que lo demuestran. Hace un par de años iniciamos un proyecto de excavación para obtener más información sobre el camino que comunicaba el templo de Artemisa con la ciudad de Éfeso. La ruta procesional que comunicaba la ciudad con el templo de Artemisa era destacable porque se utilizaba para procesiones religiosas importantes. Sabine, si retrocediésemos en el tiempo, ahora estaríamos recorriendo la ruta de las procesiones. Exacto. ¿Habría columnas aquí? ¿Sí? ¿A ambos lados? Sí, a ambos lados. Vale. Y un tejado, que llegaba hasta el templo de Artemisa. Sí. Y en esta parte de la excavación fue donde encontramos el cementerio. Entonces el camino llegaba hasta aquí. Y las tumbas Sí. estaban aquí. ¿Es inusual que las tumbas estén tan cerca de una procesión? Sí, es muy inusual porque era un lugar muy caro. Había que pagar para ser enterrado aquí. La verdad, yo creía que los gladiadores eran esclavos. Y siendo de la clase más baja, una vez que sacaban sus cadáveres de la arena, los tirarían a una zanja, en algún lugar, para que se los comieran los buitres. Sí, por eso nos sorprendió tanto.
Este hallazgo, una vez más, se contradice claramente con la imagen popular de que los gladiadores eran unos guerreros insignificantes. Pero ¿cómo es posible confirmar que son huesos de gladiadores? Para averiguarlo, me dirijo al Museo de Éfeso para reunirme con el doctor Fabián Kantz. Ajá. Así que esta es una de las famosas tumbas. Exacto. Como ves, aquí hay un escudo a la izquierda. Y también un casco. Es un casco de gladiador. ¿Este sería el gladiador? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Esta es una hoja de palmera que es el signo de la victoria. Así que era un buen gladiador. Al menos ganó un combate. ¿Y el texto que hay aquí? El texto nos permite saber incluso el nombre del gladiador, porque dice que Umnes dedicó esta tumba a su marido, Polumbus. Vaya. Por eso sabemos que el nombre de este gladiador era Polumbus. ¿Y dices que su mujer hizo esto? Sí, su esposa Umnes lo hizo. A veces la gente cree que los gladiadores no tenían ningún tipo de vida social, pero está claro que al menos estuvo casado una vez con una mujer romana. La paradoja de la vida de los gladiadores, unos esclavos que gozaban de fama, sigue aumentando con cada nueva pista. ¿Pero qué podrán desvelarnos los huesos de los gladiadores sobre ellos? Encontramos esta vértebra cervical que tiene un arañazo diminuto aquí. ¿Significa algo? Significa que le clavaron la espada así. Esto estaría aquí, ¿no? Sí, exacto. En esta postura. Sí, se la clavaron así. Según Fabián, por los mosaicos romanos, se sabe que es una lesión típica. Es la marca característica de la ejecución de un gladiador. Encontramos un cráneo con dos lesiones, ¿ves? Una aquí y otra aquí. Aquí y aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces... Así que si cogemos el tridente, encaja con ellas. Ajá, pues sí. Las marcas corresponden a las de un tridente, un arma que solo utilizaban los gladiadores. Ya sabíamos que el ejército romano no usaba tridentes. Por eso sabéis que no eran soldados, eran gladiadores. Sí. A menos que fuera un pescador furioso. Sí, pero no lo creo, es muy poco probable. A tenor de las pruebas encontradas en Éfeso, estos restos son los primeros huesos de gladiadores encontrados hasta la fecha. Demuestran que a pesar del hecho de que a veces se les perdonara la vida, se trataba de un juego violento que podría provocar heridas mortales. Fabián me ha traído a la Facultad de Medicina de Viena, a donde se han enviado los restos encontrados en Éfeso para analizarlos. Hay que coger una muestra de estos huesos. Sí. ¿Corto un trozo? Corta. Vale. ¿El polvo no es malo? No pasa nada. ¿No voy a coger una infección? Te convertirás en un gladiador. Sí. Es increíble pensar que un hueso pueda desvelar datos desconocidos durante casi 2000 años. Así que esta es nuestra muestra de un gladiador. Sí. Pero antes de someterla a análisis, tenemos que pulverizarla. Pon la cubierta protectora y adelante. Este pulverizador de rocas reducirá la muestra a partículas de polvo. Vale, ¿y ahora? ¿Te gustaría quemarlo, Josh, o prefieres que lo haga yo? Lo haré, ¿puedo? Sí, claro. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ya se nota el olor. Sí, a hueso quemado. Es como el dentista. Tras quemar el hueso solo quedan minerales puros. Ya está listo para someterlo a las pruebas. Ahora analizaremos el hueso con esto, con lo que llamamos ICP. ¿Esto es el ICP? Esto es el ICP. Es como un supermechero de Bunsen porque está muy caliente y hay un montón de energía. Así que el espectrómetro está analizando el hueso del gladiador. Exacto. ¿Y qué estamos buscando ahora mismo? ¿Cuál es el objetivo? Buscamos el nivel de estroncio del hueso del gladiador. ¿Qué nos dice el estroncio sobre una persona? Sabemos que el estroncio es un buen indicador de la dieta del individuo. Analizando los huesos podremos saber qué comían los gladiadores. Sí. Y lo compararemos con los otros ciudadanos de Éfeso. Sí. ¿Y los tendrás pronto? Sí.
¿Cuándo? ¿De inmediato? De inmediato. ¿Sí? ¿Podemos ir a verlos? ¿Ya tenemos los datos? Sí. Vale, veámoslos. La línea roja es la de la muestra que hemos analizado y como puedes ver, estas líneas de aquí abajo son de un ciudadano normal. Pero los niveles altos corresponden al hueso del gladiador. ¿Por qué motivo podrían tener los gladiadores unos niveles de estroncio tan altos? Esto revela que los gladiadores consumían muchos vegetales en comparación con la población normal de Éfeso. ¿Quieres decir que los gladiadores eran vegetarianos? Sí. ¿De veras? ¿Sí? ¿En serio que eran vegetarianos? Sí, creo que... Pero la mayoría, cuando piensan en los gladiadores, esos hombres atléticos y musculosos, imaginan que comerían carne. Según algunas fuentes escritas, los gladiadores tenían un apodo, ordeari, que significa comedor de cebada. Una dieta que se componía básicamente de cebada y judías. Es un hallazgo fascinante que encaja con su categoría de esclavos. La carne era cara. Así que a los gladiadores les daban cereales, nutritivos, pero baratos. Pero según Fabián, análisis forenses adicionales podrían aportar nuevos datos sobre su estilo de vida. ¿Sabemos cómo murió? No sabemos cómo murió. Pero sabemos que fue gravemente herido y tiene 2 heridas punzantes aquí y aquí, con un arma, con un tridente. Así que... Pero si alguien es herido así, lógicamente perdería mucha sangre. Es una herida considerable. Bueno, a los espectadores les parecería una lesión muy grave, pero no era mortal. Y como esta está muy bien cicatrizada y está muy lisa, debieron de limpiar bien el hueso después del accidente. De lo contrario, se habría producido un proceso inflamatorio y entonces la lesión tendría un aspecto totalmente diferente. Así que a juzgar por el grado de limpieza de la herida y la cicatrización, se deduce que esta persona recibió cuidados médicos. No solo cuidados, excelentes cuidados. ¿Excelentes? Excelentes cuidados. Una vez más, la figura del gladiador resulta paradójica. ¿Ves? Sí, es un cambio. Los cuidados que, según vemos, recibieron los gladiadores serían muy diferentes comparados a los recibidos por una persona normal de Éfeso. Digamos que los gladiadores disfrutaban casi de los mismos cuidados médicos que las clases más altas de Éfeso. La mejor calidad en cuidados. Los mejores y los mejores médicos. Todos los huesos demuestran que los gladiadores, a pesar de ser esclavos, Sí. si precisaban atención médica, recibían el mejor tratamiento posible. Esto demuestra que los gladiadores eran muy valorados en la sociedad romana. Y donde había dinero, también había poder. Entonces, ¿por qué desapareció este deporte? Me dirijo a la antigua ciudad romana de Tisdrus con la esperanza de encontrar respuestas. He cruzado el Mediterráneo y ahora estoy en el norte de África. Aquí, en Túnez, estaba la frontera sur del Imperio Romano y el emplazamiento de uno de sus anfiteatros más increíbles. El anfiteatro de El Yem es una obra magnífica de la arquitectura romana. Un monumento representativo del apogeo y ocaso de los Juegos de los Gladiadores. Bien, ¿en qué año fue construido? A principios del siglo III después de Cristo. El historiador David Baumgartner ha estudiado esta estructura y los combates a muerte que se celebraron aquí. Este es el camino que recorría el gladiador antes de salir a la arena. Aquí la tenemos. La arena de la muerte. Si estuviéramos en aquella época, ¿esto sería lo último que veríamos? Muerte o gloria. Espero que gloria. Con capacidad para 30.000 espectadores, este anfiteatro era el tercero más grande del Imperio Romano. Su gigantesco tamaño permitía a los dirigentes de la provincia organizar grandes espectáculos. Y ahora, David me ha conseguido un pase para estar entre bastidores, o en este caso, en la zona subterránea. Estamos en las entrañas
de Elgin. Las estructuras subterráneas construidas bajo la arena. Aquí es donde se concentraban los efectos especiales, toda la magia. Sí. El elemento hollywoodiense de los espectáculos. Habría un verdadero ejército de esclavos públicos que serían los encargados de organizarlo todo aquí abajo. Estaría mucho más oscuro, iluminado por antorchas. Hay que pensar además en el rugido de los animales en sus jaulas, el hedor, la confusión. Así que para los encargados de la arena era como dirigir un circo bajo tierra. Exacto. Había una cantidad increíble de recursos aquí abajo que era necesario organizar para utilizar en el espectáculo. Y el punto neurálgico estaba aquí mismo. Aquí habría un grupo numeroso de esclavos tirando de un cabrestante para subir la jaula de los animales a la arena, donde aparecían de forma teatral. Haciendo las delicias del público. Haciendo las delicias de los espectadores y no reparaban en gastos. Es decir, hoy en día, un combate de gladiadores de primera clase habría costado 1,5 millones de euros. ¿1,5 millones de euros por solo un día? Exacto, por solo un día. ¿Los espectadores pagaban por sus asientos? No, era un regalo. No se recuperaban los gastos. Era un total y absoluto dispendio. Una cuestión de estatus. Y supongo que se obtenía algún provecho político. Por supuesto, era impensable triunfar como político a menos que pudieras ofrecer un espectáculo de primera clase. ¿Y estas ruinas de aquí? Posiblemente era un lugar al que traían los cuerpos de los gladiadores muertos y donde los preparaban para enterrarlos, un spoliarium. Una persona vestida de Charón, el dios de la muerte etrusco, sacaba el cadáver del anfiteatro con un gancho de carnicero y arrastrándolo sobre la arena, lo conducía a la salida. Hay un pozo. Hay un pozo. Aquí cogerían agua para limpiar esto si se llegaba a derramar sangre, que era algo muy habitual en el anfiteatro. Arriba la limpiarían con un rastrillo y echarían arena limpia sobre ella, pero aquí abajo era más importante limpiarlo con agua. Lavar y fregar todo bien tras una representación importante, tras el espectáculo. Interesante. David me cuenta que al hombre que organizaba los espectáculos se le llamaba editor. Era el maestro de ceremonias de los juegos y el que tomaba la decisión final sobre la suerte del gladiador que perdía. Y desde aquí diría: ¡Hola! ¡Gracias por venir! ¡Disfrutad del espectáculo! O algo así. Dirían algo parecido, ¿verdad? Muy apropiado. Entonces el editor, que no solo está sentado o de pie aquí, sino que de hecho pagaba por este fabuloso espectáculo, ¿qué es lo que buscaba? Esperaba obtener preeminencia, popularidad entre los que venían a ver el espectáculo. Esperaba conseguir su apoyo político y quería además alcanzar una situación privilegiada en su comunidad. Y si las cosas van bien, se entera porque el público está contento. Sí, lo oirá. Es decir, lo vitorearán, gritarán su nombre, lo felicitarán. ¿Y si las cosas no salían bien, el editor también lo sabía? Por supuesto, le dirían alto y claro que no estaban satisfechos con algo. Y si había algún tema social polémico del que él fuese responsable y sobre el que él pudiese hacer algo, se lo dirían. Si un número significativo lanzaba una proclama, se les oiría perfectamente y resultaría bastante incómodo. Así que la clave del triunfo político aquí se manifestaba en los gladiadores, ahí. Exacto, sí. Razón por la cual se cuidaban tanto. Sin duda. ¿Qué fue entonces lo que cambió y provocó la desaparición de los juegos de gladiadores? Están dotados de una visión extraordinaria. Son capaces de detectar una presa en segundos. Agazapados, esperan el momento más oportuno para alcanzar su objetivo. Es una lucha aguerrida por el objeto más valioso. Victoriosos, exhiben sus trofeos para atraer al mejor pujador. Y al obtener su recompensa, el cazador se prepara para su próxima subasta. Nuevos episodios de Cazasubastas, esta noche a las 10:30, solo en Discovery Max. En el próximo episodio de Curiosity... Discovery se pregunta, ¿cómo comienza la vida?
El viaje desde la concepción al nacimiento es milagroso y misterioso. Todo tiene lugar en un mundo más complejo y dramático que cualquier cosa que podamos imaginar. Acompañamos a 3 futuras madres en un viaje que nos mostrará el embarazo como nunca lo hemos visto antes. Courtney Cox presenta Curiosity, el origen de la vida. El próximo miércoles a las 10:30, solo en Discovery Max. En mi viaje para desligar el mito de Hollywood de la realidad de los gladiadores, he descubierto la historia de unos esclavos que vivían en un mundo de contradicciones. Mira, aquellos guerreros legendarios que valían más vivos que muertos, desempeñaban un papel significativo en la vida de Roma y llenaban anfiteatros en todo el imperio. Entonces, ¿por qué desapareció este deporte? Me pregunto por qué, si los juegos de gladiadores tenían tanto éxito, desaparecieron. Según David, la respuesta podría estar aquí. Aquí está Udna, uno de los yacimientos antiguos más importantes de Túnez. Josh, te he traído hasta Udna, al Capitolio, al templo de Júpiter, Juno y Minerva. Es un ejemplo de la importancia clave de la religión en la vida romana. Todos los aspectos de la vida romana estaban dominados por la religión, controlados por la religión. Ya. Y por las prácticas y sacrificios religiosos. Incluidos los combates de gladiadores. Exacto. Los gladiadores son un gran ejemplo de los sacrificios religiosos. De hecho, las pruebas históricas sugieren que los combates de gladiadores reemplazaron las prácticas de sacrificios humanos entre los años 300 y 200 a.C. Una época en la que se creía que el derramamiento de sangre aplacaba a los espíritus. Así que, aparte del aspecto político de los combates de gladiadores, existía además un aspecto religioso y espiritual. Por supuesto, es como una tarta con muchas capas diferentes. David opina que fue este estrecho vínculo con la religión lo que asestó el golpe final a los gladiadores. El norte de África es un excelente ejemplo del germen del cristianismo, la nueva religión. A finales del siglo II después de Cristo, el cristianismo, como se propagó tan rápido, era visto como una auténtica amenaza para el espíritu y la esencia de la civilización romana. Esto avivó el miedo a la nueva religión. Los cristianos romanos que se negaban a jurar lealtad al emperador y a venerarlo como a un dios, eran enviados a los anfiteatros para ser devorados por los leones. Pero la expansión del cristianismo era imparable. Y cuando creció la influencia cristiana, su aversión por el entretenimiento proporcionado por los juegos mortales de la arena no podía ignorarse. Esta es una capilla subterránea para los mártires cristianos. Se martirizaron a tantos cristianos en el norte de África que surgieron capillas como esta por todas partes. La muerte de los mártires generó un entusiasmo generalizado por el martirio, sobre todo en el norte de África. Así que a través del martirio el cristianismo ganó poder. Y adhesión en lugares importantes. Cada vez más personajes se convirtieron y, por tanto, los grandes inversores pertenecientes a la élite ahora eran cristianos. En octubre del año 325 después de Cristo, Constantino, el primer emperador romano cristiano, emitió un comunicado oficial contra los combates de gladiadores. Esto marcó el inicio del fin del deporte más asociado al Imperio Romano. Fue un proceso lento en el que se fue cristianizando gran parte del imperio y muchos de sus ciudadanos. La caridad cristiana reemplazó al gasto en los espectáculos de gladiadores. Entonces los cristianos preferían, en lugar de gastarse dinero en los juegos, que se destinara ¿a qué? ¿A iglesias como estas? Sí, a las donaciones caritativas para la iglesia cristiana en general. Ayudar a los huérfanos, a los pobres.
Así que durante 600 años estos combates de gladiadores fueron el gran espectáculo de la arena. Tenían vinculaciones políticas, vinculaciones religiosas, y después surgió el cristianismo en los siglos 3 y 4 con fuerza suficiente como para decir, estos juegos cumplieron su propósito, pero ahora tenemos otro plan que solo gira en torno a la Iglesia y a Dios. Exacto. Destina el dinero a aquello en lo que crees, a lo que sientes. Oh, de esto Hollywood no dice nada. No. No. Entonces, ¿de dónde sale esta historia? Siguiendo las huellas de los gladiadores, desde Roma a los lejanos dominios del antiguo Gran Imperio, he conseguido desligar los hechos históricos de la teatralidad de Hollywood. Y por el camino he aprendido que estos guerreros legendarios gozaron de un grado de honor y admiración que ni antes ni después se concedió jamás a los esclavos. Los combates de gladiadores puede que llegaran a su fin, pero la historia siempre venerará a aquellos que lucharon en estas magníficas arenas. Los gladiadores.